Donald Trump ha amenazado con invocar la ley de insurrección en Minnesota. Mientras tanto, cuando hablamos de una represión contra manifestantes, tenemos que mirar también hacia otra, y es que el mensaje cambia mucho cuando Donald Trump mira de puertas para adentro a cuando mira de puertas para afuera, porque en el caso de las protestas ocurridas en Irán, el mensaje del presidente estadounidense cambia radicalmente. Mientras tanto, también tenemos que mirar a otros frentes, Groenlandia y Dinamarca, que no consiguen convencer a Estados Unidos, un Donald Trump que en una exclusiva a Reuters ha hablado abiertamente tanto de Irán como del ICE, como de Jerome Powell, como de las elecciones de medio mandato. Todo esto en un día en el que además Donald Trump y la opositora venezolana María Corina Machado se reúnen en la Casa Blanca. Vamos a hablar de todos estos escenarios con Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo en un momento en el que cuando miramos a Estados Unidos tenemos tantos y tantos frentes abiertos que comentar. Respecto a Minnesota, Daniel, ha lanzado Donald Trump un ultimátum claro diciendo que, bueno, que si no se consigue frenar la situación tras este segundo tiroteo en las calles, Washington decidirá hacerlo por la fuerza. Cuando hablamos de la ley de insurrección, aunque lo hemos indicado hace unos instantes, es una ley de 1807 que permite al presidente desplegar esas fuerzas militares o federalizar la Guardia Nacional para sofocar lo que se considera una rebelión. Solo el presidente decide cuándo se cumplen las condiciones, hasta qué punto podrían darse las condiciones bajo el criterio de Trump para realmente salir adelante con esta medida y qué puede suponer. También hay que tener en cuenta el mensaje que están lanzando ahora pues tanto el gobernador de Minnesota, Tim Walz, como el propio alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Insisten en que la situación es insostenible y de hecho han hecho incluso un llamamiento a los ciudadanos para que graben, cuando vean agentes del ICE, graben lo que esté ocurriendo, que lo documenten por si a futuro hay que llevarlo a juicio. Sí, lo que no ocurrió en el primer mandato de Trump, aunque estuvo a punto, ya con los disturbios que hubo por el asesinato de Floyd y la serie de movilizaciones que se produjeron a raíz de ese caso, Trump amenazó con invocar la ley de 1807 de insurrección y ahora pues parece que está decidido a hacerlo, ha amenazado con ello. Él se mueve muy bien en este tipo de conflictos que van escalando. A veces parece que es un pirómano, que le gusta azuzar el enfrentamiento, la polarización, y en este tipo de terrenos él se mueve como pez en el agua. Tampoco sería algo muy inédito en la historia norteamericana. Es decir, la ley de insurrección se ha aplicado en el país más de 30 veces desde el año 1807. La última vez fue en el año 1992 con los disturbios que hubo en Los Ángeles cuando era presidente George Bush padre. Y en los años 60 también se utilizó con las movilizaciones que hubo en torno a los derechos civiles. En fin, no es algo tan excepcional en la vida política norteamericana. Pero bueno, sí que sería, claro está, un paso, en este caso a nivel interno, más de esta administración Trump tan absolutamente disruptiva y que está poniendo todo patas arriba, tanto a nivel internacional como a nivel interno. Vamos a ver en qué queda todo este asunto, pero desde luego Trump parece sentirse cómodo con este enfrentamiento con un gobernador como Tim Walz, demócrata, con este tipo de ciudades como Minneapolis que él considera pues como un nido de progresistas. En fin, lo que pasa es que si uno mira cómo están progresando las encuestas, cómo va evolucionando la popularidad de Donald Trump, vemos que sus políticas no están llegando al público, no están funcionando. Se mantienen unos niveles bastante bajos de popularidad y realmente sigue insistiendo en azuzar el conflicto, en sobrepasar todos los límites, pero vemos cómo la gente no está por esto, realmente no está consiguiendo
a aumentar su base social, su base de apoyo, y realmente yo no creo que este conflicto en Minnesota vaya a ser favorable para sus intereses. Creo que la gente empieza a estar un poco harta de la creación de este tipo de conflictos un tanto artificiales, un tanto promovidos desde la Casa Blanca. Y bueno, pues vamos a ver si finalmente se invoca esta ley de insurrección y llena Minnesota de tropas federales y de la Guardia Nacional, pero bueno, ya el escenario en el que estamos, con constantes manifestaciones, con una escalada en el enfrentamiento entre las fuerzas del ICE, fuerzas policiales y los manifestantes, esto sería todavía un paso más y, claro, sí que existe el riesgo de que haya un efecto contagio, de que la gente en otros estados, en otras ciudades, empiece a reaccionar en vista de la invocación de esta ley de insurrección y el país se convierta en un polvorín, que probablemente es algo que a Donald Trump no le importaría porque, como decimos, se mueve muy bien, le gusta mucho moverse en este tipo de situaciones de enfrentamiento, de polarización, de división social. Ujú. Bueno, y recordemos además, porque esto ocurre muchas veces, que cuando seguimos la actualidad al pie del cañón, muchas veces se nos pasan por alto algunos aspectos. No es la primera vez a lo largo de estos últimos meses que Donald Trump amenaza, voy a entrecomillar esa calificación, pero sí que habla de la posibilidad de invocar la ley de insurrección, insinúa con hacerlo, porque recordemos que esto ya ocurrió en Chicago, pidió encarcelar al alcalde de Chicago, a Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois a Pritzker. Los acusaba a ambos de no proteger a los agentes del ICE, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y de hecho ya en ese momento pues insinuó que podría invocar la ley de insurrección en medio de estas tensiones. Es verdad que estamos en un momento muy polarizado socialmente y vemos que este tipo de enfrentamientos ocurren siempre con gobernadores, con líderes que son de la oposición, del Partido Demócrata. Nunca ocurre, o al menos no de forma pública, está ocurriendo con alguien de su propio partido o de un estado que esté dirigido por su propio partido. Claro, pero en un momento en el que estamos observando, por un lado, las protestas de Minneapolis y, por otro lado, también las protestas de Irán, ¿en qué se diferencia o por qué se diferencia tanto el mensaje de Donald Trump cuando es una cuestión nacional o cuando es una cuestión internacional? Bueno, pues claramente no tiene ningún tipo de coherencia. Él tiene un discurso de consumo interno y un discurso completamente diferente en función de sus intereses, en este caso de cara a lo que está ocurriendo en Irán. Que curiosamente, en la entrevista que hizo con Reuters antes de ayer, da un paso atrás. Después de la beligerancia, de la agresividad que había mostrado en unos primeros momentos en los que venía a decir que Estados Unidos estaba a punto de realizar algún tipo de acción militar en Irán, y de hecho dijo a los protestantes aguantad que vamos en vuestra ayuda, vamos a socorreros. Ahora, claramente, en esta última entrevista ha mostrado un tono mucho más pragmático, más moderado, porque realmente es muy complicado actuar en países como el caso de Irán, que como se produzca un cambio rápido de régimen o como Estados Unidos empiece a intervenir de forma agresiva, puede provocar un auténtico caos, no solo en Irán, sino en toda la región. Se crearía un vacío de poder que en ningún caso contribuiría a la creación de un régimen democrático. Al revés, muy probablemente podrían surgir diversas facciones armadas. La Guardia Revolucionaria, sin lugar a dudas, es la estructura más potente que hay en el país y serían ellos probablemente los que tomarían el control en una especie de dictadura más militarizada todavía de la que ha habido bajo el mando de Jamenei. Y también podría haber problemas
de integración nacional, los kurdos, los baluches, podrían tratar de secesionarse, es decir, crear una espiral de inestabilidad que no se puede tomar a la ligera. Entonces yo estoy seguro de que a Donald Trump, consejeros o gente del Pentágono, le ha dicho, cuidado, esto no es un juego, esto no es además lo de Venezuela, lo de Maduro, aquí estamos jugando a un juego mucho más complicado, mucho más difícil, y de ahí que haya tenido ahora que rectificar y que haya salido con esa butad de que alguien le ha dicho que han dejado de eliminar a los manifestantes, en fin, como para relajar el ambiente. Entonces, pues ya sabemos cómo es Donald Trump, no se puede guiar por la coherencia. Entonces, él está aplicando en Minnesota medidas muy draconianas. Evidentemente no se puede comparar con el grado de represión criminal que están realizando en Irán, pero evidentemente es un hombre que no obedece es muy difícil analizarle a través desde una lógica, pero incluso ideológica, porque no es fácilmente enmarcable en ninguna gran corriente ideológica. Es un hombre muy previsible, muy impulsivo y que realmente muy difícil de señalar una coherencia, una estrategia en todo lo que hace. Desde luego, como bien indicabas, Daniel, y en esto has dado quizás en la clave, en la difícil categorización que tiene Donald Trump, pero incluso ahora mismo que hablamos de una sociedad tan polarizada, es que es muy difícil también enmarcarle en una gran corriente ideológica. Es rara avis y sui generis, podríamos decir. Donald Trump es así y es muy imprevisible, muy impulsivo. Cuesta mucho también analizar o llegar a entender el porqué de sus acciones, y a veces también, como ya nos tiene acostumbrados a estos bandazos, muchas veces ni siquiera llegamos a entender tiempo pasado el porqué de algo que pudiera hacer o decir, porque ha podido en este tiempo también cambiar de opinión. Por otro lado, respecto a Groenlandia, aquí sí que no estamos viendo un cambio, al menos en el corto plazo. No se han llegado a entender las delegaciones. J.D. Vance y Marco Rubio se reunían con los ministros de Exteriores de Groenlandia y de Dinamarca. No consiguieron convencer a Estados Unidos. Dinamarca y Groenlandia sostienen que Estados Unidos no necesita la isla ártica para seguir garantizando y velando por la seguridad nacional. Insisten en que no van a permitir ningún tipo de inseguridad que pueda provenir de Rusia o de China. La OTAN está comprometida también con ello. Sabemos que hay un acuerdo con Dinamarca del año 51 por el que Estados Unidos podría tener una mayor presencia militar, un mayor despliegue de cara a detectar posibles amenazas. Entonces, ¿a qué obedece más bien este interés por Groenlandia, que además ahora Trump lo enmarca dentro del proyecto de la cúpula dorada? Pero si es una cuestión más espacial y no tanto territorial, ¿cuál es la diferencia que marcaría aquí Groenlandia? Todos nos hacemos esa pregunta, el ¿por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien has dicho, Estados Unidos tiene vía libre para hacer en Groenlandia prácticamente lo que le plazca. Según el acuerdo de 1951, Estados Unidos tiene plena libertad para instalar bases militares, para moverse en la isla a sus anchas, y realmente no tiene mucho sentido ahora reclamar la soberanía sobre Groenlandia cuando puede hacer lo que quiera en términos militares. También en términos económicos, Dinamarca pues ha insistido en que pone todo tipo de facilidades para las empresas norteamericanas, y si ese es el motivo que les empuja a querer apoderarse del territorio. O sea que realmente hay algo más. Evidentemente, apoderarte de un territorio y tener toda a tu disposición, pues quizá a plazo que no haya ninguna posibilidad de bandazos por parte de los daneses, o que puedan de repente llegar los chinos, y
pero realmente tiene muchas garantías Estados Unidos en Groenlandia, y ese tipo de cosas que dice Donald Trump de que está todo lleno de barcos rusos y chinos alrededor es absolutamente falso. Es que eso también se puede verificar con mucha facilidad y no es así, ¿no? Yo, si fuera danés, me estaría tirando de los pelos porque Dinamarca ha sido un socio muy fiel de Estados Unidos. El otro día leía que es el país que ha perdido más soldados per cápita después de Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Sobre todo en Afganistán, los daneses llevaron a varios miles de hombres, casi 10.000 soldados daneses. Y claro, aquí estamos ante un completo cambio de paradigma, porque después de la Segunda Guerra Mundial se produjo lo que un historiador noruego, Lundestad, llama imperio por invitación, es decir, las élites europeas, los europeos, llamaron a Estados Unidos, invitaron a Estados Unidos a convertirse en el imperio del hemisferio occidental, y lo hicieron gustosamente. Y ese proceso se hizo a través de acuerdos militares, acuerdos económicos, plan Marshall, planes de ayuda, de una lealtad mutua en la que Estados Unidos, desde luego, tenía la posición predominante, no había ninguna duda los líderes, los jefes, y los europeos pues le siguieron y aceptaron ese orden de cosas. Y ahora, de repente, ven cómo ese sistema se ha venido completamente abajo y Estados Unidos se convierte de la noche a la mañana en una amenaza, en un peligro y en un posible rival para los intereses europeos, hasta niveles que hasta hace muy poquito pues nos resultaba absolutamente inimaginable. Vamos a ver en qué queda, porque yo insisto, una cosa es la operación que han hecho en Venezuela, con Maduro, en un régimen débil, digamos, en un país donde las cosas no estaban bien y era fácil aprovechar brechas de seguridad. Y otra cosa muy distinta es tomar un territorio de un aliado y, como muy bien has dicho antes, supondría el fin de la OTAN, supondría un golpe enorme a la Unión Europea y supondría el fin de prácticamente 100 años de alianza occidental entre Estados Unidos y Europa, y ya claramente empezar una nueva era que no sabemos muy bien hacia dónde nos llevaría. Desde luego, sería una era que pondría fin a lo que hemos conocido, a este entorno de cooperación internacional, y veríamos hacia dónde nos llevaría. Quizás pasaríamos de la cooperación a la competición. Muy brevemente, Daniel, quería aprovechar para preguntarte, ahora que mencionabas Venezuela, hoy tenemos esa reunión entre Donald Trump y María Corina Machado. ¿Qué es lo que podemos esperar realmente? Porque sabemos que esa puerta cerrada, no esperamos grandes titulares al respecto, pero ¿qué lectura o en base a qué enmarcamos este encuentro? Bueno, el hecho, como muy bien mencionabas, de que sea puerta cerrada, que sea un encuentro privado, ya dice bastante de cuáles son las intenciones de la Casa Blanca. Es decir, yo creo que no le quieren dar demasiado bombo. Tenía un poco la obligación moral de tener este encuentro, pero me da la sensación de que lo van a plantear en un tono bajo. Justo Donald Trump ha hecho unas declaraciones, estas que comentábamos a Reuters, muy elogiosas hacia Delcy, hacia la presidenta actual de Venezuela, con lo cual no parece que Corina Machado vaya a sacar grandes cosas de este encuentro. Su objetivo, obviamente, es ganar cierta legitimidad, presentarse como una actriz fundamental para los próximos pasos que se den en Venezuela, pero por las declaraciones, por la actitud que ha mostrado Estados Unidos desde que dieron el golpe capturando a Maduro, nada hace indicar
que vaya a tener un rol importante. Probablemente casi sea más decisivo para ella los contactos que va a hacer a continuación. Luego se va a reunir con senadores, hará trabajo de lobby, pero de Donald Trump en particular creo que poco va a poder obtener a corto plazo. Entonces yo creo que lo que va a tener que hacer la oposición venezolana es una estrategia un poquito más a medio-largo plazo e intentar presionar en diferentes ámbitos para que lo más pronto que se pueda tener un papel importante en Venezuela. Pero de momento da toda la sensación de que Estados Unidos, la Casa Blanca, se siente cómoda con la situación actual, con Delcy Rodríguez al frente y con un control de lo que queda del régimen chavista y no tiene mucha necesidad de recurrir a la oposición. Pues nos quedamos con ese análisis y, como bien indicabas, esto ya muestra también el perfil más bajo que la Casa Blanca quiera darle al ser a puerta cerrada. No va a haber mucha pompa, así que veremos también si conseguimos hacer alguna lectura posterior a esta reunión o si todo se queda a puerta cerrada, y por el momento nos quedamos pues con este análisis lo más aproximado posible. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias, un abrazo. Un placer, un fuerte abrazo. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés.